Esta semana estamos estudiando una de las lecciones posiblemente más complejas de las lecciones que venimos estudiando este trimestre, la hora de su juicio. Continuamos hablando del juicio de Dios, continuamos con el mensaje del primer ángel, pero en esta ocasión el autor de la lección no solo profundiza en Apocalipsis 14, también relaciona el estudio con el libro de Daniel. Exactamente con el capítulo 8 y 9, aunque parte de estos capítulos, pero también se entiende que entre el capítulo 7. Es por esto que este estudio tiene cierta complejidad y también nos presenta el cronograma profético de las 2300 tardes y mañanas. Cronograma que nosotros deberíamos de conocer por lo menos de forma general, aunque no en todos los detalles, pero deberíamos entender, conocer y también tener la capacidad de poder explicar este material. Bueno, vamos a comenzar con nuestro comentario de la lección. Este no es el bosquejo. Espero el día de mañana o el día viernes publicar el bosquejo de este estudio. Por ahora vamos a desarrollar el comentario y de paso, por favor, les pido que ustedes puedan comprender en caso de que algún ruido se esté filtrando de la calle. Por favor, les pido su comprensión al respecto. Comencemos con nuestro comentario. Leamos el texto de toda la semana, Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Si esto lo dijo Pablo hace casi 2000 años atrás, ¿no será que nuestra salvación está mucho más cerca de lo que Pablo creía? Por supuesto, y esto es relevante para nosotros. El hecho de que estamos a las puertas de nuestra redención. La noche está muy avanzada, continúa diciendo, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Este es el texto de esta semana que en la parte final vamos a darle un poquito más de relevancia a esto. Para entender nuestro estudio, continuamos con la introducción. El momento del juicio de Dios que estamos estudiando, que se presenta en Apocalipsis capítulo 14, tiene que ver con nuestra salvación. Estamos en el juicio final y esto es importante para nuestra salvación, ¿sí? Bueno, este juicio final no es algo exclusivo del libro de Apocalipsis, no es algo propio del Nuevo Testamento. La idea del juicio siempre ha estado presente en la Biblia. Se presentó de muchas formas, pero lo que vamos a ver ahora es el momento cuando inicia el juicio. Por eso titula la hora del juicio, es decir, cuándo comenzó este juicio final. Y para esto vamos a recordar lo siguiente. En el capítulo 7 de Daniel aparecen estas 4 bestias, un león con 2 alas, un oso, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas y una bestia espantosa. No voy a dar los detalles, porque no nos llevaría mucho tiempo y no es el propósito de la lección. Estas bestias están representando a un imperio. El león a Babilonia, el oso a los medos y persas, el leopardo a Grecia y la última bestia a Roma. Bueno, aquí tienen algunas de las características. De paso, estas diapositivas van a poder descargarlas, así es que no se preocupen por ello. Y en el bosquejo voy a detallar un poquito más de cada una de ellas, ¿está bien? Pero en el capítulo 7 de Daniel aparecen estas cuatro bestias. Vamos a centrarnos en la última, en la bestia indescriptible que representa a Roma. Esta bestia se presenta inicialmente con 10 cuernos. 10 cuernos de los cuales 3 caen y surge un cuerno pequeño, así lo llama el libro de Daniel, pero este cuerno pequeño tiene ojos, tiene boca y habla grandes cosas, blasfemias en otras palabras. Bien, de esta bestia y de los cuernos vamos a ver lo siguiente. Esta cuarta bestia está representando al Imperio Romano. Ya lo hemos visto en las imágenes anteriores, representa al Imperio Romano. Cuando Roma cae, surgen 10 reinos que están representados por los 10 cuernos de esta cuarta bestia. Ahora, hay un cuerno
que sale, surge un nuevo cuerno. De los 10 surge un nuevo cuerno, pero caen 3 cuernos. Ese nuevo cuerno es un nuevo poder, pero es un poder religioso, es un poder de carácter espiritual, obviamente un carácter eh, diferente al de Dios. Y los 3 cuernos que caen están representando a 3 reinos o 3 reyes que son derrotados: los euros, los vándalos y los ostrógodos. Bueno, cuando surge este cuerno pequeño, la profecía simplemente está explicando que este poder ataca a Dios, cambia los tiempos, cambia la ley y también ataca al pueblo de Dios. Por eso esto es un poder espiritual que para nuestro estudio diríamos está atacando al plan de salvación, ataca el plan de salvación. Y esto se ve más detallado en el capítulo 8 de Daniel, cuando surge un cuerno de uno de los 4 vientos, que es Roma, pero luego este cuerno dirige su ataque al cielo, a los poderes celestiales, es decir, está atacando al plan de salvación. Por lo tanto, el señorío de este poder dura 1260 días. Luego de este señorío, luego de este poder, que es el papado, inicia el juicio investigador. Luego del poderío del papado. Vamos a ver un cuadro luego, ¿está bien? Pero el cuerno pequeño que está representando al papado ataca al pueblo de Dios, ataca el plan de salvación, ataca la obra de Cristo en el santuario, y todo esto tiene un tiempo de duración. Pero cuando recibe el golpe mortal, ahí prácticamente pasa un corto tiempo y comienza el juicio investigador. Espero me esté dejando entender esta parte. Para comprender mejor todo esto es la introducción, el estudio, el comentario, mejor dicho, que voy a presentar, vamos a dividirlo en estas 3 partes. Número 1, vamos a hablar de la purificación del santuario. Número 2, veremos la oración y la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Y número 3, la fidelidad de Dios al cumplimiento de sus palabras. Lo que hemos visto anteriormente es una introducción que lo voy a resumir en el primer objetivo. ¿Está bien? La purificación del santuario. Tomemos esta línea de tiempo, el año 457 como punto de partida antes de Cristo y el año 1844 después de Cristo. Cuando Daniel observa la visión en Daniel 8, él escribe 2 cosas. Bueno, escribe muchas cosas, pero hay 2 puntos que nosotros vamos a tomar. En primer lugar, Daniel escucha que el santuario sería purificado después de 2300 tardes y mañanas, 2300 días o 2300 años. Pues esta es una profecía muy amplia. Daniel escucha esto. Y aquí viene el segundo punto. Daniel no entiende. Daniel no comprende esta purificación. Todo lo anterior, Daniel sí entendió el macho cabrío, Daniel entendió los 4 cuernos, Daniel entendió el poder de Roma, todo esto entendió. Lo que Daniel no entendía es por qué iba a pasar tanto tiempo para la purificación del santuario. Entonces viene el ángel Gabriel, cuando Daniel está orando en el capítulo 9, y le dice: mira, te voy a ayudar a entender la visión. ¿Qué visión? De las 2300 tardes y mañanas, lo que él no había entendido. Todo lo demás Daniel sí comprendió. Entendamos bien eso también nosotros. Lo del macho cabrillo y todo lo demás Daniel entendió. Lo del cordero, eso entendió. Pero del santuario y su purificación no había entendido. Entonces Gabriel le dice: mira, te voy a explicar esa profecía de las 2300 tardes y mañanas. De esa profecía, 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Y aquí están las 70 semanas. Nuevamente repito, esto voy a bosquejarlo para presentarlo
posteriormente con un poco más de calma. Aquí están las 70 semanas. De las 70 semanas le dice 69 semanas son para tu pueblo. Aquí se ven 7 semanas, 62 semanas, 69 semanas y ahí vendrá el Mesías. Será ungido y a la mitad de la última semana él será muerto. Bueno, ¿cuándo arranca estas 70 semanas? Cuando sale la orden de edificar Jerusalén. ¿Cuándo se dio esto? El año 457, de acuerdo a lo que registra Esdras. Entonces, si las 70 semanas han sido cortadas de los 2300 años, es lógico suponer que los 2300 años también inician el año 457 antes de Cristo. Las 70 semanas terminan el año 34, considerando que cuando los judíos apedrean a Esteban, están rechazando el último llamado como pueblo y el evangelio y el privilegio de ser el pueblo de Dios que han rechazado los judíos, ahora pasa para la iglesia y comienzan a predicar a los gentiles. Esto el año 34 después de Cristo. Ahí finalizan las 70 semanas o 490 años. 70 semanas, 70 por 7 nos da 490 días, que son 490 años. Cuando finalizaron el año 34 después de Cristo. Ahora, si las 2300 tardes y mañanas también comenzaron en el año 457, esto nos conduce hasta el año 1844 después de Cristo. Y aquí tenemos las 2300 tardes y mañanas. Pastor, y todo lo que habló al inicio del cuerno pequeño, de Roma y todo eso, ¿dónde está? Bien, eso está aquí. Centrémonos en el cuerno pequeño. Recuerden que el cuerno pequeño surge de Roma. Cuando Roma cae como imperio, se divide en 10 reinos, los cuales forman el Sacro Imperio Romano. Pero para que el papado tenga dominio, él derrota a 3 reyes arrianos. Y cuando estos 3 reyes arrianos son derrotados, el papado ahora toma el poder. ¿Cuándo ocurrió esto? El año 538. Ahí cae el último rey arriano. Y por 1260 años, o lo que es lo mismo, 42 meses, o tiempos y medio tiempo, tiene un dominio aterrador sobre lo que es Europa. Por eso es que muchos, para cuidar su vida, huyen a América, lo que se conoce tradicionalmente como los padres peregrinos. Cuando acaba el poder del cuerno pequeño, el año 1798, cuando el general Berthier captura al Papa Pío VI y lo manda a la cárcel, donde muere en el destierro. Entonces, este cuerno pequeño surge después de Roma. Por eso hemos visto un breve repaso de los 4 imperios. Después de los 4 imperios, después de la herida mortal que recibe el cuerno pequeño, ahí comienza el juicio investigador o lo que es la purificación del santuario que el ángel le explicó a Daniel en el capítulo 8, versículos 13 y 14. Ahí comienza este momento de purificar el santuario en 1844. ¿Por qué 1844? Porque en 1844 culminan las 2300 tardes y mañanas, cumpliéndose lo que dice Daniel 9:24, que se unge al santo de los santos, es decir, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza la purificación del santuario. ¿Y por qué la purificación del santuario lo llamamos así? ¿Y qué tiene que ver esto con el juicio de Dios? Para esto vamos a dirigirnos a los textos que la lección colocó esta semana. El santuario celestial, de acuerdo a Daniel 8:14, tiene que ser purificado, tal como era purificado el santuario terrenal. Al inicio dije que este estudio es algo complejo porque aborda muchas áreas, aborda temas no solo del libro de Daniel, también del libro de Levítico, del libro de Éxodo. Así es que espero poder sintetizar bien todo esto. El santuario terrenal era purificado. ¿Por qué era purificado? Veamos lo que dice esta cita.
Patriarcas y Profetas, página 396 y 397. Así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente en forma figurada al santuario terrenal por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, así nuestros pecados también son transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Y así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que los había contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. A ver, vamos a acomodar todo esto, vamos a entender bien todo esto. Ya hemos dejado el periodo, la línea cronológica, ¿sí? Ya hemos dejado esto, ya hemos pasado los 4 imperios, ya pasó el cuerno pequeño, ahora estamos en el momento cuando el santuario tiene que ser purificado. En la tierra, cuando el pecador llevaba a su ofrenda al santuario, ponía sus manos sobre la ofrenda, luego degollaba al animal en una representación de la muerte. Es decir, cuando el pecador ponía las manos sobre el carnero, simbólicamente sus pecados pasaban al cordero. Y por eso el cordero moría en lugar del pecador. El sacerdote que estaba oficiando en un recipiente cogía parte de la sangre del cordero. Y esa sangre era llevada al lugar santo donde con los dedos se las aspersaba, discúlpame si no estoy pronunciándolo bien, sobre el altar de incienso y sobre el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, dentro del santuario, dentro del tabernáculo. Todo esto era una representación de que los pecados del pecador y del pueblo habían pasado al santuario, donde simbólicamente estaban registradas. En el cielo, ya hemos visto la semana pasada, hay un registro de todas nuestras acciones. Nuestros pecados están registrados en el cielo, ¿sí? Entonces, para ir entendiendo la figura, no sabemos si son en libros, no sabemos en qué formato están registradas, pero nuestros pecados están registrados en el cielo. Esto, de acuerdo a lo que escribe Elena de White, la purificación requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo, están en condición de recibir los beneficios de su expiación. ¿Cuándo era purificado el santuario? En el día de expiación. Esto lo vamos a ver en la siguiente vista. Lo que aquí nos está explicando es que la purificación del santuario celestial se hace con la remoción de los pecados de quienes se han arrepentido. Querido amigo, si tú has cometido un pecado el día de hoy y le pides perdón a Dios, eso queda registrado. Timoteo se arrepintió y recibió el perdón de Dios. Y así se va borrando los pecados de todos aquellos que confesamos y buscamos el perdón de nuestro Señor. La purificación del santuario, por lo tanto, implica un juicio investigador. ¿Cuándo inició este juicio? 1844, como ya hemos visto en nuestra línea de tiempo. Esa obra se realiza antes de la venida de Cristo para redimir a su pueblo. Por supuesto, pues con este juicio se confirma quiénes han aceptado la salvación y quiénes han rechazado la salvación. Ahora, este juicio, de acuerdo a Levíticos 16:16, se llevaba a cabo en el día de expiación o el Yom Kippur. Dicha purificación se llevaba a cabo una vez al año y el ciclo volvía a repetirse. ¿Por qué se volvía a repetir? Porque era un sistema, era una figura, era una sombra de algo que está en el cielo y era necesario que se repita porque era eso, era una sombra, era un material didáctico para que el hombre entienda cómo se lleva a cabo nuestra salvación. Por eso es que esto era repetitivo, pero en el cielo no va a ser así, en el cielo ya no va a ser repetitivo, que acaba un tiempo, vuelve a empezar, vuelve a comenzar. No, el día de la expiación, el Yom Kippur en el cielo, comenzó en 1844. Para recordar, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre Habían 2 machos cabríos. Un macho cabrío era sacrificado para que el sacerdote llevara esa sangre.
Ya vamos a ver qué pasaba con el otro macho cabrío. Entonces, cuando ingresaba el sumo sacerdote al lugar santísimo, él rociaba esa sangre sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. Recuerden que el propiciatorio es la tapa del arca del pacto, donde estaban los dos querubines y en medio de esos dos querubines, con una ala extendida y en la otra cubriéndose el rostro, estaba la Shekinah, que es la presencia de Dios. Ahí el sumo sacerdote rociaba la sangre del macho cabrío sacrificado. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Cuando el sumo sacerdote rociaba la sangre, prácticamente estaba dándole a la ley lo que pedía. El pecador tiene que morir, aquí está la sangre del pecador. Pero para que no muera el pecador es la sangre del sustituto. Por eso Cristo, dice Hebreos, entró al santuario no llevando la sangre de machos cabríos, sino su propia sangre como requisito al cumplimiento de lo que demanda la ley. El pecador tiene que morir. Yo tendría que morir, tú tendrías que morir, pero Cristo se presenta y dice, sí, ellos tienen que morir, pero en su lugar he muerto yo, aquí está mi sangre y voy a ingresar para interceder por ellos. ¿No es lindo esto, queridos amigos? ¿Esto no es precioso? Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel. Las culpas de Israel las llevaba el sacerdote. En la puerta del tabernáculo estaba el otro macho cabrío. Él colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Esto no es palabra de Elena de Guay, esto es lo que está en el libro de Levíticos. Ella simplemente está transcribiendo lo que dice la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque algunos no aceptan esta parte y quieren hacer creer que los adventistas, al interpretarlo así, decimos que Lucifer o Satanás se convierte en una especie de mediador, de sacrificio por el pecado. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el sacerdote lleva la culpa, la responsabilidad, por así decirlo, y eso lo está pasando al macho cabrío. Y el macho cabrío era conducido al desierto. Se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo los pecados. ¿A qué les suena esto? Desierto, macho cabrío, símbolo de Azazel, en un lugar desértico donde no puede afectar a nadie con el pecado. Al milenio, ¿verdad? Cuando Cristo vuelva por segunda vez y con Él, por su gracia, nos vayamos al cielo, esta tierra va a quedar desolada. Apocalipsis dice que Satanás será encadenado a esta tierra desierta, siendo responsable en el sentido de que tiene que asumir su culpa por todos los pecados que hizo, que llevó a cometer a los hombres. Eso es lo que se está representando aquí. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Al final de la obra intercesora de Cristo. Cuando Cristo termine su obra intercesora, Él se quitará la ropa de sumo sacerdote, se vestirá con trajes reales, esa media hora de silencio que está en Apocalipsis, y Cristo volverá a esta tierra, nos llevará al cielo, pasarán los 1000 años cuando Azazel o Satanás esté en esta tierra encadenado y luego sea destruido. Tal era el servicio verificado como bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Nuevamente, queridos amigos, ¿cuándo comenzó esto? 1844. Ahí comenzó este proceso del juicio investigador.
Ojo, el Yom Kippur o día de expiación era precisamente considerado el día del juicio final, simbólicamente para el pueblo de Israel. Por eso, Apocalipsis, el primer ángel dice, adoren a Dios porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Estamos entendiendo, queridos amigos? Y una vez más, como dije la semana pasada, si no estamos entendiendo, por favor escriban. Por favor, pastor, no entiendo esto, para poder complementar lo que está faltando en este estudio. ¿Sí? Terminamos nuestro primer objetivo, la purificación del santuario. Esta parte es más reflexiva en base a nuestro estudio de la semana. No es una parte detallada, no es una parte histórica. La primera parte en la introducción todo tuve que correr porque no nos daría el tiempo para hablar al detalle de todo eso. Sino vamos a ver de aquí en adelante algo más reflexivo. Pasemos a ver a nuestro segundo objetivo, la respuesta de Dios. Cuando Daniel termina de ver estas visiones en el capítulo 8, él no entiende la visión. Y no solo no entiende, el mismo Daniel escribe que él terminó mal, terminó confundido, aturdido, desfallecía. Ahora, aquí viene algo interesante. Daniel busca la respuesta en Dios. Ahí vamos a detenernos brevemente. En el capítulo 9 comenzamos a leer que Daniel hace dos cosas. Número uno, lee la Biblia. Él estaba estudiando las profecías de Jeremías. Esto es interesante, queridos amigos, porque Daniel está buscando la respuesta en la palabra de Dios. No en su propio conocimiento, no en sus propios pensamientos, en su propia sabiduría. Daniel corre, busca la palabra de Dios. Hace poco comencé a ver una interpretación y una enseñanza que explicaban que Cristo va a venir el año 2027. No terminé de leer porque me pareció una pérdida de tiempo, disculpen, pero lo vi así, les voy a explicar por qué. Yo creí que iba a presentar alguna especie de interpretación y netamente interpretación bíblica. Pero comenzó el autor o los autores de este estudio, comenzaron a hablar de la posición de las estrellas, de los eclipses. Es decir, buscan una respuesta donde no deben. Las respuestas a nuestras preguntas están en la palabra de Dios. Y tengo que decirles, queridos amigos, que no todas. Por eso Deuteronomio 29 dice, lo oculto pertenece a Dios, lo revelado es para nosotros, lo oculto es para Dios. Hay cosas que en esta tierra no vamos a entender, tenemos que aceptarlas. Pero Daniel trató de entender esta profecía estudiando las profecías de Jeremías. No solo esto, sino al estudiar es posible que Daniel haya comprendido que Israel fue castigado, o Judá en este caso fue castigado por su rebelión, por su rechazo al llamado al arrepentimiento. Entonces Daniel comienza a orar y pide perdón a Dios, busca interceder por su pueblo. Entonces, las dos cosas que hace Daniel, número uno, busca la respuesta en la palabra de Dios, y número dos, en oración. Comienza a orar, confesar a sus pecados, reconocer que lo que estaban viviendo era justo, era lo que merecía el pueblo. Y es cuando está orando que se presenta el ángel Gabriel. Como él mismo dice, ni bien comenzaste a orar, Daniel, la respuesta ya estaba lista. Así es que vengo a darte la respuesta. Como les mencioné, esta parte tiene un propósito más reflexivo, queridos amigos, porque nosotros tenemos que hacer eso. Confiar en la palabra de Dios y orar a Dios. Miren lo que dice Profetas y Reyes. El cielo se inclina para oír la ferviente súplica de Daniel. Y tú no tienes que dudar que también el cielo se inclina, querido amigo, cuando tú oras. Cuando tú separas un tiempo y le dices, Señor, aquí estoy, por favor, escúchame.
Señor, aquí estoy con mis problemas, aquí estoy con mi pedido, aquí estoy con mi alegría, Aquí estoy, Señor, por favor te pido que tú me escuches. El cielo se inclina para oírte, querido amigo. Antes que haya terminado su ruego por perdón y restauración, se le apareció de nuevo el poderoso Gabriel y le llama la atención a la visión que había visto antes de la caída de Babilonia y la muerte de Belsasar. Y luego le esboza en detalle el periodo de las 70 semanas. Lo que vimos el cuadro prácticamente al inicio, eso es lo que el ángel esboza, que había de empezar cuando fuese dada la palabra para restaurar y edificar Jerusalén. Cuando el año 457 a.C., Gabriel le dice eso, mira, lo que ya hemos dicho, de las 2300 tardes y mañanas, 490 años o 70 semanas han sido separadas e inician cuando se da la orden de restaurar Jerusalén. Pero bueno, volviendo al punto, queridos amigos, por favor recuerda algo. Dios ya tiene la respuesta a tus oraciones. Dios ya tiene la respuesta, Dios ya tiene la salida, Dios ya tiene la solución a tus problemas. Solo tienes que confiar y buscar, por supuesto, más consejos en la palabra de Dios. La oración de Daniel fue elevada en el año primero de Darío. A esta parte, lo dice el mismo Daniel, pero desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9 no pasaron días, por si acaso, no pasaron semanas, pasaron aproximadamente 10 años. 10 años que Daniel estuvo buscando la respuesta, 10 años que Daniel estuvo inquieto queriendo entender y 10 años que no se dio por vencido. ¿Cuánto tiempo tú vienes pidiendo algo a Dios? ¿Cuánto tiempo tú vienes suplicando por algo a Dios? Yo escuché hace mucho tiempo una madre que oró 40 años por su hijo. ¿Cuánto tiempo tú estás orando? A veces pedimos 2, 3 veces, una semana, un mes, y ahí luego nos cansamos, tiramos la toalla. No, Dios no me hace caso, Dios no me escucha. Por gusto pido. Mientras Daniel estuvo prácticamente 10 años en esa búsqueda. Así es que no te canses de pedir a Dios, no te canses de orar, o en todo caso dile, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me das? Como escuché hace un tiempo, si Dios responde con un sí a tu oración, querido amigo, ten toda la seguridad de que Dios te está bendiciendo. Pero si Dios te responde con un no, entonces Dios te está cuidando. Y pregúntale eso a Dios, Señor, yo te pido esto, yo suplico por esto y tú no me das la respuesta o en lugar de un sí tú me has dado un no. ¿Por qué? Y el Señor en su momento te mostrará el por qué. Pero no dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en Dios. Bueno, finalmente dice, el monarca Medo, cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él, le dice Gabriel, le fue enviado el ángel para animarlo y fortalecerlo. ¿A quién? A Ciro. Queridos amigos, Dios ama a todos. Creyente, incrédulo, ateo, pagano, Dios ama a todos. Y Dios puede hacer un instrumento poderoso de la persona menos pensada. Dios puede hacer un instrumento increíble de la persona que nosotros menos pensemos. Dios puede hacer algo grande con esa persona. Dios hizo maravillas con Ciro, con Darío. Puede hacerlo en nuestros días también con aquellos a quienes a veces la sociedad o incluso hasta la iglesia ha rechazado. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor, de misericordia, de oportunidades, pero también un Dios justo, no olvidemos eso. Entonces, vemos cómo Dios responde a las oraciones de Daniel. Vamos a ver ahora el último punto de nuestro estudio, la fidelidad de Dios a su palabra. Gabriel, en el capítulo 9, versículo 26 exactamente, le indica a Daniel el año del inicio del ministerio, pero también de la muerte del Mesías. Nuevamente te digo, el cuadro que hemos visto en el primer objetivo, ahí está.
Tú lo puedes descargar, puedes utilizar ese cuadro, puedes ampliarlo. Bueno, tú puedes ver, pero ahí está el año de la muerte de Cristo. ¿Cuándo fue? El año 31 después de Cristo, a la mitad de la última semana cuando es crucificado. El año 27 inicia su ministerio, el año 31 es crucificado y el año 34 acaban las 70 semanas. No lo olvides. Pero aquí quiero resaltar el hecho de que Dios es fiel a su palabra. Elena de White dice lo siguiente en Profetas y Reyes. Durante 7 años después que el Salvador iniciara su ministerio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos, por Cristo mismo durante 3 años y medio. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3 y medio, ¿verdad? ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. ¿Cuántas semanas habían? Desde el 457, 70 semanas. 69 semanas pasaron hasta el inicio del ministerio de Cristo. Querido amigo, esto no es casualidad. Esto es divino, esto es sobrenatural. El hombre y la ciencia buscan entender lo natural de este mundo, del universo, y quizá hemos llegado a comprender un 2-3% del todo. Pero el hombre no tiene las herramientas para comprender lo sobrenatural. Que Cristo iniciara su ministerio el año 27 simplemente nos enseña que Dios es Dios todopoderoso, pero también es fiel a su palabra. Así es que 3 años y medio inició su ministerio Cristo y predicó a los judíos, y después los apóstoles. A la mitad de la semana le dice, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Justo en el día de que se iba a celebrar la Pascua, cuando el sumo sacerdote iba a sacrificar el cordero, ahí es sacrificado Cristo. Ya no era necesario más corderos porque el verdadero cordero había sido sacrificado por nosotros. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaba de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Ya no tiene valor, es en vano, es por gusto, porque el verdadero sacrificio estaba entregando su vida por nosotros el año 31, lo que el ángel Gabriel le había dicho. La última semana, la semana 70, por 3 años y medio Cristo va a predicar, y a la mitad de la semana, el año 31, Cristo estaba muriendo. ¿Casualidad? No, querido amigo, Dios es fiel a su palabra. Y permíteme decirte algo, Dios tiene sueños para ti. Dios tiene anhelos, Dios tiene proyectos para ti y Él quiere cumplirlos en tu vida, pero tú tienes que dejar que Dios cumpla esos sueños. Tú tienes que dejar que Dios haga realidad esos sueños. Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y las oblaciones terrenales. Aquella semana o 7 años terminó el año 34 de nuestra era. Entonces, al apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio. Dios tiene planes, queridos amigos. Y va a llegar el momento cuando Dios quiera cumplir esos sueños contigo. Pero tú, vuelvo a repetirte, tienes que confiar. Daniel esperó 10 años ni siquiera para conocer al detalle, para entender esta parte de la profecía. No te canses de confiar. Porque si tú dejas de confiar en Dios, si tú decides hacer las cosas a tu manera, entonces va a ocurrir lo que pasó con los judíos. No, ellos quisieron un Mesías a su forma de pensar, ellos quisieron un Mesías a su modo de ver las cosas y dijeron no, queremos nuestro Mesías y rechazamos el mensaje. Entonces, al rechazar el último llamado por parte de Esteban, dijo Dios, bueno, a estos ya se les ha dado mucho tiempo de gracia, están rechazando todo esto, el privilegio de ser pueblo de Dios ahora pasa a los gentiles. Y no vaya a ser, querido amigo, que los sueños, los planes, los anhelos que Dios tiene para ti se estén cumpliendo en otras personas y no se estén cumpliendo en ti. Qué triste sería. Dios es fiel a su palabra, pero lo más triste en medio de todo esto es que pierdas tu salvación, que pierdas tu corona. Qué triste sería eso. Nadie va a ocupar tu lugar.
pero tu lugar quedaría vacío, y quedaría vacío por la eternidad. Por eso, para terminar, vamos a estas consideraciones. Todo el pueblo, de acuerdo a Levítico 23, tenía que abrir su corazón, confesar sus pecados y pedir perdón. Cuando en el día de la expiación, en el día del juicio, eso tenía que hacer el pueblo. Y nosotros hemos entendido que en 1844 comenzó ese juicio investigador. No sabemos cuándo nuestro nombre será revisado. No lo sabemos, porque comenzó con los que murieron. Pero mientras estás vivo, querido amigo, recuerda lo que dice esta cita: hijos e hijas de Dios, todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que restan de sus vidas, afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. Aflige tu alma, busca a Dios. Debe realizarse un escudriñamiento profundo y fiel del corazón. La liviandad y el espíritu frívolo a los cuales se entregan tantos profesos cristianos deberían desecharse. La hora de preparación es una tarea individual. No nos salvaremos en grupo. La pureza y la devoción de uno no suplirá el deseo que tenga otro por adquirir esas cualidades. Cada uno debe ser probado y encontrarse sin mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu comunión? ¿Cómo estás con Dios? ¿Estás en paz? ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con tu familia? Hay tiempo, querido amigo, hay tiempo. Ahora se está efectuando el juicio en el santuario celestial. Nuestras vidas serán pasadas en revista ante la terrible presencia de Dios. Y cuando tu vida sea pasada, que Dios no mire tu pecado, sino mire a Cristo, porque tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú aceptaste a Cristo como tu mediador. No permitas que pase más tiempo. Y por eso la siguiente cita que refuerza lo que dice nuestro texto central, que ahora es el tiempo de despertar, de levantarnos. En primeros escritos dice: debemos trabajar mientras dure el día, porque cuando llegue la tenebrosa noche de tribulación y angustia será tarde para trabajar por Dios. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará tus sacrificios, ahora aceptará tu arrepentimiento. Nuestras oraciones y confesiones, nuestras faltas serán aceptadas y perdonadas, a fin de que puedan ser borradas antes de salir del santuario. Cuando Cristo salga del santuario terminando su obra, entonces los que son santos justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados y recibirán el sello del Dios vivo. ¡Qué bonito! Cuando Cristo termine su obra y el Espíritu Santo se retire de esta tierra, que Dios diga que Joab siga siendo justo, siga siendo santo. Que Juana, que Elizabeth, que Ana siga siendo justa y siga siendo santo. Que la iglesia, aquí en la unión donde estamos, que la iglesia, en donde tú te encuentres, siga siendo justa, siga siendo santa, porque aceptaron el perdón de sus pecados, aceptaron la gracia de Dios. Pero qué triste para quienes sean injustos e impuros. Seguirán siendo también justos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, sacrificios y confesiones de ellos. No porque Cristo no quiera, sino porque ellos habrán rechazado el llamado del Espíritu Santo, habrán rechazado la gracia de Dios. Y eso es prácticamente el pecado imperdonable. No quisieron ser perdonados, no quisieron ser salvados. Querido amigo, estamos en una hora que es trascendental, porque tu salvación se está determinando en estos momentos. Corre a Dios, cae de rodillas ante Dios, busca su perdón, busca reconciliarte con Él. Acércate con confianza, como dice Pablo, porque es el trono de la gracia. Acércate con confianza, con humildad, acércate con reverencia y dile: Señor, otra vez fallé.
Señor, otra vez caí y me duele, no quiero, tengo vergüenza, pero tú me puedes perdonar, me puedes perdonar. Y te doy toda la seguridad de que Cristo te abraza fuertemente y te dice, claro que sí, hijo, yo por eso morí por ti. Y hoy que estoy en el santuario intercediendo ante el Padre y ante los ángeles, proclamo que tus pecados te son perdonados. Pero tienes que seguir en el camino de la justicia, tienes que seguir en el camino de la santidad. No desprecies, no rechaces, no desaproveches esta tremenda oportunidad porque el juicio final es para tu salvación, querido amigo. Vamos a terminar nuestro comentario. ¿Qué debemos hacer? Como ya lo dije, no despreciemos la gracia divina. Vivimos en un tiempo de mucha urgencia, momento cuando nuestra salvación está siendo confirmada en el cielo. Sin embargo, dicha confirmación se dará si tú confías en los méritos y en la obra de Cristo en el santuario. Acerquémonos confiadamente al trono de Dios, derramemos nuestro corazón y disfrutemos de la justificación y santificación. No dejes pasar esta oportunidad, querido amigo. Como dice el pastor Bullón, hoy es el día de tu salvación. Y por supuesto, te animo a que estudies la próxima lección, que sí, continuamos con el primer ángel, adoren al Creador, que yo creo que va a tener que ver con el día sábado. Querido amigo, gracias una vez más por acompañarme de forma virtual en este estudio. Solo espero haber sido lo más claro posible con el desarrollo de este comentario y si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, alguna inquietud, no dudes en escribir. No dudes en escribir que en la medida posible estaré respondiendo o si es posible abordando en el bosquejo de la lección que estaré presentando. Que Dios te bendiga. Ha sido un privilegio para mí poder compartir este estudio. Un gran abrazo y Dios mediante nos estaremos encontrando la próxima semana con el siguiente estudio. Que Dios te bendiga, querido amigo.